Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo online que terminó en el día de ayer, pero que todavía cuenta con muy buenas partidas por traer. Por lo tanto, en esta ocasión tenemos con piezas blancas a Nihal Sarin y con piezas negras a Domarayu Gukes, que fue el ganador de este torneo y que próximamente jugará a finales de mes con los mayores. Por lo tanto, una partida en la que ambos jugadores tuvieron sus momentos y el final, pues a mí me parece muy bonito la ejecución de cómo termina la partida. Por lo tanto, vamos a ver qué pensáis vosotros posteriormente. De momento ya este E4 por parte de Nihal Sarin, a lo que Gukes responde con la defensa siciliana C5, caballo F3, caballo C6 y tras, este no es el caballo, y tras estos movimientos se juega la variante a la pin con este C3. La idea es romper en el centro y acompañar con un D4, por lo tanto las negras aprovechan o siguen desarrollando E5 tocando al caballo, este se retira a D5 y tras alfil C4 nuevamente se vuelve a atacar a dicho caballo, por lo tanto este finalmente no se mueve, se juega un E6 para defenderlo y aquí las blancas se enrocan en corto. Es verdad que podrían haber capturado el caballo, aunque tras esta recaptura podríamos pensar en que hay peones doblados. De alguna manera, si quitamos del tablero estos dos peones, pues las negras contarían con una estructura interesante. Por lo tanto, algún movimiento o avance por el peón de D7 a D6 podría haber cambio de peones y la estructura no sería tan mala. Por otro lado, las blancas habrían perdido también la pareja de alfiles y la partida, por lo tanto, continúa con este enroque en corto y tras jugarse este D6 se juega en la posición esta ruptura central que comentábamos con D4. Primeros cambios, C por D4, C por D4 y alfil E7 para buscar el enroque por parte de Gukes. A lo que Nihal Sarin responde con este dama E2, jugada también de desarrollo, enroque en corto y tras este caballo C3 vienen más cambios. De momento, por parte de las negras, D por E5, D por E5 y tras caballo por C3, B por C3. Si vemos un poquito el tablero, como podemos observar, el material es prácticamente el mismo y aunque las blancas por un lado tienen tres islas de peones, e incluso el de peón de C3 pues está aislado y de alguna manera puede ser fácilmente atacable o de alguna manera una debilidad. Por otro lado, tienen este peón que es bastante importante, ya que controla dos casillas, por ejemplo la de F6, que normalmente suele haber un caballo, un alfil defendiendo la posición y en este caso no se puede. Además, las piezas negras pues van a tener problemas en cuanto a su desarrollo debido a este peón que está incrustado, ¿no?, ya en la posición. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue la partida con este alfil D7. De alguna manera con este movimiento es verdad que todo queda ahí un poco atascado, podríamos decir, de las piezas negras. Las piezas blancas cuentan con algo más de holgura o de, bueno, pues tienen más espacio y aquí quizás podría haber venido una variante interesante a este movimiento alfil de 7 con este dama a5. Lo que hacemos es, o lo que hacen las piezas negras, vaya, es tocar el punto de C3, quizás un alfil de 2 para defenderlo, podría seguir la línea torre de 8, también se activa una torre por parte de las blancas y tras jugarse un B6, pues se podría activar este alfil por la gran diagonal. Por lo tanto, de alguna manera las piezas negras tendrían más espacio entre ellas y podría haber sido una posibilidad. No obstante, esta que se juega también es posible. De momento, este alfil de 7, todo como decimos un poquito más atascado y la partida continúa con este alfil de 3, bastante interesante por parte de las piezas blancas, aunque todavía esta pieza no está atacada. Vamos a ver el porqué de este movimiento. Y tras jugarse un dama C7 viene este dama E4. Como vemos, hay temas de mate ya en H7, G6 para defenderlo. De alguna manera se debilita la estructura de peones y esto lo aprovecha Nihal Sarin para jugar este alfil H6. La torre hay que retirarla, viene a D8 y tras estos movimientos se juega en la posición torre A D1. Y de alguna manera este no es el movimiento correcto que debían hacer las piezas blancas siguiendo una de las líneas del módulo y sí este torre F1. Vamos a ver
y a entender posteriormente también con la partida cuál es la diferencia, ya que si se hace este movimiento, por un lado este alfil puede retrasarse a F1, vamos a ir viendo de momento qué podrían jugar en esta posición las piezas negras, alfil E8 tal y como pasa en la partida, por lo tanto se ha abierto la columna para la torre de D8. En caso de atacar a este peón de E5, que de momento lo atacan caballo y dama, podría haber algún tema con dejar indefenso este alfil. Por lo tanto, la idea tras este alfil E8 es colocar el alfil en F1 y posteriormente las negras podrían jugar este caballo A5. Como vemos, está atacando el punto de C3, dama F4, las piezas blancas empiezan a activarse y posteriormente se podría jugar este dama por C3. Tras estos movimientos, H4 se le da un aire al rey, también podría venir un H5, siguiendo con esta línea, aquí se juega este dama C2, ya que este movimiento es para intentar entrar en la defensa y desbaratar el ataque que están haciendo las blancas. No obstante, torre 4 para interponerse en medio, por lo tanto, este dama F5 ya no existe, y tras jugarse en la posición este alfil C6 atacando a la torre, las blancas aquí ignoran dicho ataque, dejan la torre donde está, juegan este caballo G5, podría haber temas de mates y tras alfil por G5 se juega H por G5. Como vemos, es verdad que tanto el alfil o la dama puede capturar en E4, pero es inevitable dar el mate en G7. Por lo tanto, el movimiento o todos estos movimientos que hemos visto de alguna manera son gracias a este torre F E1 que sirve de bloqueo en esta posición, y la dama junto con el caballo pues pueden rematar la faena y el alfil de H6. Debido también a este peón que está pues ahí bien instalado, como habíamos dicho al principio, y que de alguna manera pues las piezas negras las tiene de alguna manera bloqueadas. No obstante, la partida continúa con este torre A D1 y tras jugarse también, por eso habíamos jugado en la línea este alfil E8, esto se juega en la partida, este movimiento, ahora las piezas blancas continúan directamente con este dama F4. Siguiendo la línea anterior, la diferencia con el mate que habíamos visto, o la posibilidad de mate o el empuje que podían tener las blancas en el flanco de rey, si ahora se juega este H4, se permite a las negras jugar un torre de 5. Por lo tanto, la línea podría haber continuado con este torre F E1, más tarde torre A de 8 doblando torres, y como vemos las negras ya en la posición tienen muchísima más fuerza. Se puede jugar incluso un H5, la dama podría venir a A5, se está tocando en C3, a su vez al alfil, las dos torres también con presencia en la columna, y de alguna manera el ataque no es para nada claro para las blancas. De hecho, hay igualdad en la posición, quizás una ligera ventaja para las piezas negras incluso. Por lo tanto, era importante haber jugado en ese momento quizás esta torre, como habíamos comentado, y tras este alfil E8, también ganando espacio en la columna por parte de las piezas negras, la partida continúa con este dama F4. Posteriormente viene este torre D5 y la partida continúa con alfil E4 por parte de las piezas blancas. Se ataca la torre se mantiene en su cuarta fila, se retira a C5, como vemos se ataca este punto de C3 que está sin defender, tampoco el peón de A2, y aquí vienen varios cambios. Un momentito que me he salido del alfil por C6, alfil por... Y aunque este peón vemos que está es posible capturarlo, vamos a ver qué hacen las piezas negras, ya que tras este caballo G5 con bastante intención atacando el punto de F7 junto con la dama, de momento se juega este alfil F8, una jugada muy buena ya que permite a la dama defender también en F7. Aquí podríamos pensar en capturar este caballo, también eliminar uno de los atacantes, pero la línea podría continuar de la siguiente manera: tras dama por G5, torre E8, y tras este movimiento con la idea de dar mate, las negras lo salvan con este dama por E5. Por lo tanto, se defiende la casilla de G7, ya no hay mate y las negras incluso tienen ventaja en la posición. Por lo tanto, incluso esta línea podría haber funcionado a las negras, no obstante, optan por este alfil F8, la dama controla F7 y la partida continúa tras estos movimientos con alfil por F8, torre por y torre Fe1. Finalmente viene este movimiento. Después, por parte
o si hasta el momento habíamos visto que las piezas blancas son las que han estado teniendo más empuje, gracias en parte por estos peones que servían de alguna manera de barrera a todas las piezas que estaban en el flanco de dama, y de alguna manera también las piezas negras pues estaban pasando sus apuros, ahora va a cambiar un poquito la torna. Debido a que ya se ha eliminado los alfiles de casillas negras y ha bajado un poquito en intensidad el ataque blanco, las negras reaccionan y de momento juegan este H6. La idea es expulsar el caballo y viniese a F3 o a E4 como pasa en la partida, pues se va a capturar por parte del alfil. Como vemos, este peón sigue sin atacarse o sin capturarse. Al hacer este movimiento, como vemos, esta casilla se ha quedado libre y también podría haber opciones para las piezas blancas con este dama por H6, pero de momento hay que esperar a ver qué movimiento hacen las piezas negras. Capturan en E4 y tras este torre por E4 se juega en la posición rey H7 para defenderlo. Otra posibilidad aquí para las piezas negras podría haber sido este torre de 8. El tema de este movimiento es que aunque no se está defendiendo en H6, de alguna manera no da tiempo a todo, ¿no? Porque el rey está encerrado en la primera fila y de alguna manera hay bastante debilidad por parte de las piezas blancas, ya que dama y torre están en la cuarta. De alguna manera, sobre todo la dama, estaba lanzada al ataque, por lo tanto de momento habría que capturar en D8 con un jaque y tras este dama por D8 nuevamente podría haber temas de mate. Quizás se podría jugar un H4 y para defender este rey H7 habíamos visto antes, rey G7 también válido y la partida continuaría con cierta igualdad o ventaja para las negras muy ligera. No obstante, eso era una oportunidad, jugar este torre D8 e intentar tocar piezas defensivas, aunque la partida continúa con este rey H7. Tras estos movimientos se juega este H4 dando un aire al rey y finalmente también por parte de las negras se juega este torre de 5. Por lo tanto, nuevamente las negras de alguna manera no es que estén atacando, sino que o están tocando las piezas defensivas, en este caso la torre de D1. Otra posibilidad para las piezas negras podríamos ver capturar aquí en C3 y tras jugarse este torre ED4 por parte de las blancas, pues de alguna manera esta torre se puede activar, tocaría la dama, también junto con la dama estarían tocando el punto de F7 y podría ser algo peligroso, que la línea da igualdad, quizás era una posibilidad de capturar dicho peón, aunque Gukes decide evitarlo. Se juega este torre de 5, se bloquea la torre, también algo tienen que hacer las blancas al respecto, y tras los cambios en D5 y la recaptura, este peón toca la torre. La torre se retira a E3, defendiendo el peón de C3, y la partida continúa con este dama C4. Si contamos material, que prácticamente no lo hemos hecho durante toda la partida, las blancas cuentan con 6 peones contra 6, por lo tanto hay igualdad, 3, 4, 6, 2, 4, 6, hay igualdad de peones, pero de alguna manera las piezas negras buscan el cambio de damas y minimizar la posición, ya que de momento las blancas siguen teniendo algo más de empuje. Por ejemplo, puede haber rupturas con estos peones en H5, las negras tendrían que tomar quizás una decisión, si capturar o cerrar la posición. También este peón podría lanzarse a E6, este peón no puede capturar ya que caería la torre y en caso también de avanzar pues podría haber entradas por parte de la torre en E7. Por lo tanto, quizás aquí Gukes esté buscando este cambio de piezas, aunque se ignora o se evita con este dama F6. Tras capturar en A2, que tras ese movimiento también, no lo he comentado, se captura este peón, la partida continúa con este torre F3, ya que aquí la idea de las negras para atraer a la defensa a esta dama es jugar este dama B1 jaque y por otro lado traer a esta dama a F5. Por lo tanto, aquí sí que las piezas blancas podrían o estarían de alguna manera más obligadas a hacer el cambio de damas, o si no, esta dama tendría que retirarse fuera. Por lo tanto, las piezas negras tras esta captura de peón cuentan con un peón de más, por lo tanto estarían o podrían ganar la partida más fácilmente. No obstante, lo que hace Nihal Sarin es jugar este torre F3 y así controla esta casilla. Por lo tanto, la partida continúa con este dama B1 jaque, rey H2 y al no tener esta casilla disponible, la dama viene a B6. Nuevamente buscando ese cambio de damas, las negras tienen también un peón pasado, pero aquí Nihal Sarin lo evita con este E6.
y están en bastantes problemas las piezas negras, ya que de momento se juega este dama de 6 con jaque G3, ya no hay más jaques que valgan, y tras dama C6, si queréis podéis pausar el vídeo y buscar la continuidad para terminar la partida. Fue de una manera, a mí personalmente me gusta bastante. Puede haber varias maneras, es verdad, lo que pasa que hay una que es la que se jugó, que es más fuerte, y hay otra segunda que es este dama E7, que es la que también podría valer, ya que se está tocando a la torre, y aquí si se juega por ejemplo un rey G7 para intentar defender, lo primero, que no hay defensa, si quitas la torre pues también te está entrando la torre, el peón, la dama, etcétera. Por lo tanto, por seguir una línea, rey G7, haces un jaque y tras torre por F7 puedes capturar con la dama para dar algún jaque más, o para ganar más rápidamente la partida capturas con el peón. Las negras no pueden hacer nada al respecto, ni contra el rey ni con su dama, por lo tanto un G5 para intentar dar un escape, y tras este jaque el rey puede retirarse a G6 y este movimiento ya daría el mate. Por lo tanto, este movimiento es válido, hay otros que también, pero este quizás es más bonito, ya que lo que jugó aquí Nihal Sarin fue esta entrega de dama, este sacrificio en F7, la partida continuó con torre por F7 y tras peón por las piezas negras abandonaron finalmente, ya que la dama negra podría venir a C8 o a C5 para defender este punto, pero lógicamente está defendido por la torre, por lo tanto, como no puede parar la coronación, pues aunque se juega por ejemplo este dama C8, se sacan damas y tras el cambio las blancas cuentan con pieza de más. Y en caso de jugarse este rey G7, pues simplemente sacas dama, estás dando jaque, rey G7 única, H7 única, y tras este torre F7 hay mate. Por lo tanto, una partida muy buena bajo mi punto de vista. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros los que no estéis y comentar, y así vamos comentando pues lo que se nos vaya ocurriendo. Que tengáis buena tarde y vamos hablando. Un saludo, chao.